Dios le bendiga, le siga bendiciendo gratamente. Gracias por este tiempo de alabanza con himnos tan eh, cristocéntricos, teológicos y llenos de cariño también por la obra de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario en favor de cada uno de nosotros. Les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías. Libro de Isaías, el capítulo 50. Este profeta, escribiendo casi 700 años antes de Cristo, Dios ha revelado en su corazón muchas profecías sobre Cristo, y cuál de todas son tan contundentes cuando uno ve el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Todo lo que Dios ha estado anunciando, dando esos atisbos de las situaciones, de la obra, de todo lo que iba a acontecer, esos detalles. Dios iba anunciando anticipadamente a Isaías para todos nosotros, primeramente para Israel, pero a su vez para todos nosotros. Y nosotros hoy podemos recordar todos esos detalles y decir gracias, Señor, porque todo esto no fue improvisado, no fue por algo que se le ocurrió de último momento y le salió bien, sino que todo eso fue planeado intencionalmente para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Estamos en Isaías, el capítulo 50, y vamos a leer del verso 5 hasta el 7, y esto tiene que ver con un tema que he titulado allí, No fui rebelde. Vamos a encontrar allí 4 veces la palabra no fui rebelde. Podamos distinguirla en esos versos. Dice el verso 5, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me meceaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Aquí en estos 3 versículos encuentro yo 4 veces de algo que el Señor Jesús tuvo que decir no, ¿no? 4 no. Es raro encontrar los no en la Biblia que sean de bendición para nuestras vidas, ¿no? Esos no de parte de Dios no son castigos. A veces sí, o son consecuencia de nuestros errores, pero esos no tienen que ver en gran medida para nuestro propio bien. El primer no, ¿verdad?, el que uno encuentra allí es no fui rebelde. El segundo es no me volví atrás. En el versículo 6 al final, no escondí mi rostro, y en el verso 7, no me avergoncé. Yo quisiera que en esta mañana podamos considerar estos no en favor nuestro que tuvo el Señor Jesucristo. El primero dice, no fui rebelde. Ya cuando tenemos que pensar, me abrió el oído, todo esto tiene que ver con el plan redentor desde antes de la fundación del mundo. Allí en Hebreos capítulo 10, el versículo 5 nos da digamos, un paralelismo de qué es lo que no ha sido rebelde y por qué. En Hebreos capítulo 10, el verso 5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones, por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley.
y diciendo luego, he aquí, que vengo Dios para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad, santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Aquellas ofrendas que se presentaban en el tabernáculo eran un símbolo, un indicio de lo que Cristo tenía que venir y presentar su vida, su cuerpo, en sacrificio por cada uno de nosotros. Esto ha sido planeado desde antes de la fundación del mundo. Por eso Isaías, recordando todo ese plan soberano y habiendo obtenido, como decíamos anoche, esas revelaciones progresivas que cada vez más iba dando detalles Dios de todo su plan, podía decir, esto es lo que el Señor está diciendo, no es rebelde a ese plan. Ahora, cuando vos vas a Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo da más datos, mientras que iba avanzando el tiempo para podamos conocer todo lo que Dios quería que podamos saber. Y en Filipenses 2, del verso 5 en adelante, este himno que cantaban los primeros cristianos, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, con estos detalles uno puede entender, comprender, conocer el plan de Dios. Dios, el Dios Trino, el Señor Jesucristo, en el plan soberano, tuvo que tomar esa función, ese rol de poner o adquirir humanidad a su divinidad. Cuando ahí el Filipenses está diciendo que se despojó, no está diciendo que deja de ser Dios, porque eso es imposible. Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Dios es vida, tiene vida en sí mismo. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La fuente de vida es Dios, no puede morir, no se puede desvanecer de su deidad. Por lo tanto, ese Filipenses 2, cuando dice se despojó, no está queriendo decir que se deshizo de ser Dios para tomar forma humana, sino que no usó los atributos que le compete a él al tomar humanidad, la naturaleza humana, a la divinidad, mientras que vivió en esta tierra no usó de las facultades divinas, a menos que el Padre lo indicara a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, esa acción redentora comenzó en el corazón de Dios en la eternidad. Isaías dice, no fui rebelde. En el plan soberano, en esa conversación que el Padre habrá tenido con el Hijo y el Espíritu Santo, y Jesús dijo, estoy yo dispuesto a tomar forma humana y no usar las prerrogativas divinas, 100% hombre, 100% Dios, mientras que estoy en la tierra, salvo por indicación del Padre cuando tenía que hacer algún milagro o perdonar pecados. Pero mientras que vivió en esta tierra, tenía que venir como siervo. Por lo tanto, no fui rebelde. Y eso me impacta, que ese Dios se haya tomado forma de hombre para buscarme a mí, para buscarte a ti. Por eso el Señor Jesús dice, no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Pero el otro no, que encontramos más abajo, ¿verdad? En Isaías 5, el verso 6, en el verso 5 al lado, no volví atrás.
no me volví atrás. Es impactante también considerar en cuántas oportunidades el tentador tentó a la humanidad del Señor Jesucristo a volverse atrás. Por ejemplo, cuando vamos a Mateo capítulo 16, hay una conversación interesante con Pedro, ¿verdad? Cuando él está diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y uno dice que que eres Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, alguno de los profetas. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces dice, excelente, excelente, Simón, porque esto no te lo reveló algún profeta, esto te lo reveló directamente mi Padre que está en los cielos. Pero luego de decir estas cosas, más abajo del verso 21, el Señor Jesús empieza a hablarle sobre el tiempo que va a ir a la cruz. Entonces dice el versículo 22, Mateo 16, verso 23, pero él volviendo, verso 22, Pedro tomándole aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. No lo hacía con mala intención Pedro. La humanidad de Pedro y yo, si estaría ahí, diría exactamente lo mismo. Señor, ¿por qué te vas a herir? ¿Por qué vas a preferir morir así, de ir a la muerte? Y entonces Pedro, el Señor en ese lugar a sola, le dice, quítate de mí, Satanás, ¿no? En vez de decirle gracias, Pedrito, por la amistad que tienes, la compasión, directamente discernió que esas palabras no provenían de Dios, sino provenían de Satanás, tentándole a persuadirle a que se vuelva atrás. En ningún momento el Señor Jesucristo intentó volverse atrás. Ya al final de Mateo capítulo 26, cuando está en el monte Getsemaní, después que participaron de la cena y de la institución de la cena del Señor y de la Pascua, el Señor los llevó al monte de los olivos para orar, y 3 veces ora de esta forma, 26, 39, 26, 39. Le dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. No sea como yo quiero, sino como tú. En el versículo 39, 42 y en el 44 dice, diciendo las mismas palabras. Hay varias comentaristas que opinan de distintas maneras. Algunos dicen que él se resistía o estaba a su humanidad luchando y no queriendo que muera de la forma que mueren los demás, mordidos por perros y demás. Ahora, su lucha era tan grande que dice los evangelios que sudaba gotas de sangre, a tal punto que los ángeles tuvieron que venir a consolarle y fortalecerle. Yo creo que lo que a él le costaba era saber que él tenía que ser separado del Padre. Aún su humanidad, su naturaleza humana, como la naturaleza divina, obviamente la divina, siempre estuvo en armonía y nunca se separó. Pero la parte de la naturaleza humana tenía que experimentar el abandono del Padre. Es difícil comprender este hecho en nuestra mente tan finita. Pero la Biblia habla, en Salmos 22, por ejemplo, el salmista diciendo de una manera mesiánica allí, Dios mío, 22.1, ¿por qué me has desamparado? Esta pregunta tan conmovedora, tan contundente, me asombra, porque es una realidad cruel de parte de Dios para con su Hijo, para con la humanidad del Señor Jesucristo, el Salvador,
en su sufrimiento fue abandonado por Dios el Padre, voluntariamente, porque el Señor Jesús voluntariamente asumió pagar la responsabilidad del castigo que nos correspondía para que usted y yo no podamos ser castigados. Eso es impresionante. Y creo que ahí estaría la lucha del Señor Jesús cuando él se veía que se asomaba la hora por la cual había llegado a ese momento, y experimentar por primera vez y única vez el abandono del Padre en la humanidad del Señor Jesucristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, sabiendo que estas cosas iban a suceder, él no se volvió atrás. No fue rebelde, no se volvió atrás, pero el tercero que tiene que ver con Isaías es allí no se escondió. Cada vez que las personas venían a buscarle para matarle, él sabía que tenía que llegar el momento justo para ir a la cruz. Podemos recordar allí en Mateo 7:24, que incluso fue a tierras mucho más allá de lo que estaba siendo ocupada por Israel, y sin embargo la gente le seguía. Ni siquiera en tierras lejanas él podía esconderse o no estar, porque en todo momento la gente estaba acudiendo ante él. Marcos 7:24. Y entonces dice que no podía esconderse o descansar por la cantidad de personas que podían ir allí, en este caso a Tirón y a Sido. Aún ahí lo encontraban. Cuanto más cuando estaba en el monte Getsemaní, viniendo Judas con la turba de los soldados, diciendo: a quien buscáis, a Jesús Nazareno, yo soy, aquí estoy. Y toda esa comitiva cayó, 200 soldados mínimamente cayeron al solo decir yo soy, el nombre propio del Señor Jesucristo. Él nunca se escondió, él dio la cara, él pudo estar al frente. Ahí en Isaías 53, un poquito más adelante de ese pasaje central, uno puede encontrar en el versículo 5 hasta el 7 palabras en las cuales describe lo que hizo por nosotros. Dice ahí: va a ser herido, morido, el castigo de nuestra paz. El versículo 6, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Verso 7, angustiado y afligido. Y al final del verso 7, enmudeció y no abrió su boca. Acciones por las cuales el Señor aceptó realizarla para salvarnos. No se escondió. Él estuvo dispuesto a recibir ese castigo. Y por último, no se avergonzó. No se avergonzó. En la cruz del Calvario estaba cargando tus pecados. Él se vino a identificar y apropiar las consecuencias de cada de nuestros pecados. Pablo lo escribe en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Cuando era adolescente, era en los tiempos militares, del gobierno militar, un tiempo muy rígido. Y yo estaba muy rebelde para con Dios, con mis padres, y había tiempos que eran noche de queda, y no había que salir, y si uno salía y no tenía documento, te ponían preso, porque podían considerarte como revoltoso. Una de las tantas veces me escapé de casa y vinieron los policías, me
me preguntaron si yo tenía el documento, no lo tenía, a la cárcel. Y ahí entonces tuvieron que llamar a mi papá porque era menor de edad. Y el papá, sí, ese era mi hijo y yo esposado. Y había alguna gente, algunos policías que lo conocían a él por el trabajo que tenía. Y él decía, sí, él es mi hijo. Y yo decía cuánta vergüenza podía ocasionarle a mi papá al ver esposado su hijo y él diciendo, sí, ese es mi hijo. Él no se avergonzó. ¿Cuánto más el Señor Jesús? Él vio todos mis delitos, él vio toda mi rebeldía y él dijo, sí, vengo por él a dar mi vida, a recibir el castigo que le correspondía para que pudiéramos ser perdonados. Quisiera terminar con esta anécdota. Había una vez un conferencista bien conocido que empezó su seminario sosteniendo un billete, digamos que este sea el billete de $20, en un salón, ¿no?, de 200 personas. Y dijo, ¿a quién le gustaría recibir este billete? Y muchas personas levantaron la mano y dijo, yo quisiera recibir ese billete de $20. Entonces, lo que hizo este conferencista, después de preguntar quién quiere, entonces dijo, seguro que solamente estos quieren, y empezaron a levantar cada vez más la mano. Y entonces después de eso lo tiró al piso y empezó a pisotearle y lo levantó y dijo nuevo, ¿quién quiere ahora este billete? Y lo mismo levantaron las manos esas mismas personas. Seguro que lo quieren así. Y entonces él después empezó a arrugarle y a hacerle un bollo y lo tiró de nuevo al piso y dijo, ahora, ¿quién quiere este billete? Y las mismas personas levantaron la mano con el anhelo de querer tener ese mismo billete. Entonces dijo, amigos míos, ya han aprendido una lección de mucho valor. No importa lo que yo haga con este dinero, ustedes aún así lo quieren porque eso no disminuyó su valor. Sigue teniendo el mismo valor de $20. Ahora, querido, muchas veces en nuestra vida somos tirados, arrugados por el pecado, aplastados en tierras por las malas decisiones que hacemos y atravesando situaciones difíciles como consecuencia de nuestro pecado quedamos arruinados. Sin embargo, para el Señor, cada uno de nosotros tiene el mismo valor. No perdió el valor. Allí Pablo escribe en Romanos capítulo 8, verso 33, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo es el quien murió y todavía más. Él resucitó y está a la diestra de Dios, rogando por cada uno de nosotros. Efectivamente, el pecado trae consecuencias tristes en nuestra vida, pero a pesar que hemos pecado, no disminuyó en el corazón de Dios el valor de tu vida, el valor de tu persona en las manos de Dios, en la presencia de Dios. Por eso es lo que Él hizo. ¿Qué es lo que hizo? No fue rebelde a esa misión, no se volvió atrás, no se escondió, tampoco se avergonzó, porque Él te ama. ¿Cómo no darle las gracias? Que al participar estos símbolos podamos decir, gracias Señor por estas acciones que hiciste por cada uno de nosotros, por mí, por mí. Que el Señor te bendiga.